Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, hace tiempo que no me venía a este rinconcito que es el rincón de los book tags oficial, menos en verano, que ha sido en el dormitorio porque era donde tenía el aire acondicionado, ya sabéis. Pero bueno, como ya podemos empezar a disfrutar de este espacio, he querido volver a mi pequeño rinconcito de lectura. Y pues eso, básicamente eso os daba la pista de lo que va el vídeo, si no lo habéis leído en el título, y es un book tag al que me han nominado por partida doble, y se trata del book tag del Conjuro, y es un book tag que viene de la mano de las chicas de el podcast de Conjuros y Libros, que son pues Jess, Coral, Carla, Ángels y Violeta, que os dejaré tanto el podcast como sus diferentes redes sociales por otras plataformas aquí debajo, y el vídeo, por ejemplo, de Jess, que ya lo ha subido con las respuestas a este book tag. Pero como digo, me ha venido por partida doble porque por un lado aquí en YouTube me ha nominado Jess y por otro lado en otra red social me ha nominado Coral. Así es que pues voy a poder dar respuestas dobles. Eso me parece maravilloso porque ya sabéis que si no me es muy difícil elegir, y hubiese dado, que de hecho ya lo he hecho, varias respuestas en cada premisa. Es un book tag muy cortito, pero pues eso me ha parecido muy divertido y muy pertinente para esta época porque, bueno, book tag del Conjuro. Ya sabéis, esta época spooky, brujas, tal, conjuros, maldiciones, esas cosas, ¿no?, que se llevan en esta época, en este mes de octubre. Lo que voy a hacer antes es nominar para expandir la palabra del book tag y que no se me olvide, porque otras veces me he dado cuenta de que he tenido que grabar un clip aparte para hacer las nominaciones porque se me había olvidado. Así es que para que eso no pase, la primera persona a la que voy a nominar es Dan, de la librería de Dan, porque así no perdemos la costumbre, que hace bastante que no recuerdo haberte nominado, así es que te lanzo el guante por ahí. También quiero nominar a Pilar, de Pilar Entre Libros, que también hace tiempo creo que no te nomino, así que ahí va, te lo envío. Y luego quiero nominar a mi amiga Elena, también de Elena Books and Words, a ver si le apetece hacerlo, y a Paloma de Paloma Arizmendi, a Palolu. Y pues ahí está, ya sois 4, así que os lanzo el guante por si os apetece hacer este book tag que es tan breve y que pega también para este mes. Y ahora ya sí, pues ya sabéis que lo siguiente que toca es recordaros de qué maneras podéis apoyar al canal, y pues eso es, podéis suscribiros, podéis darle a la campanita, darle a me gusta, no me gusta, compartirlo con otras personas, podéis dejarme un comentario con cuáles serían las respuestas que daréis a estas premisas, y por supuesto también recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, así como el enlace al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club por si queréis uniros, y también recientemente tenéis el nuevo Patreon, el enlace al nuevo Patreon por si queréis echar un vistazo a todo el contenido extra que ahí ofrezco y os apetece y podéis colaborar con el canal de esa otra manera. Y ahora ya sí, no me enrollo más y comenzamos. La premisa número 1 es Conjuro de amor, y dice: libro que te enamoró a primera vista. Y bueno, hay muchísimos. Hay multitud de libros que me han enamorado solo por la apariencia. La respuesta fácil quizás sería hablar pues de estos libros que vienen ilustrados, ¿no? Novelas ilustradas, pues como mi edición de Ana de Tejas Verdes, de Del Vives, o pues los libros como Llamad las brujas, o ¿cómo se llamaba? Bueno, hay otro que también está ilustrado por Esther Hill y que tengo aquí en casa, El legado de Sybil Bedford, que son obras muy visuales porque están acompañadas de un soporte gráfico bastante importante, el tema de los dibujos, las ilustraciones, todo esto, ¿no? Entonces eso sería, digamos, la respuesta fácil, pero ciñéndonos únicamente, por ejemplo, a la cubierta, a la parte exterior, algo que me llamó mucho evidentemente es Blackwater, la saga Blackwater, porque son unos libros muy llamativos, son pequeñitos, muy detallados, con mucho brilli. Eso siempre llama la atención, ¿no? Entonces es como que te entra mucho por el ojo, ¿no? Solos en la estantería, como objeto de decoración, ya quedan bonitos, ¿sabéis?, ¿no? Entonces mentiría si dijera que no me llamaron la atención y me enamoraron simplemente por la estética, ¿no? Ese diseño tan gótico, ¿no? Y quedó muy bonito.
pero por otro lado un estilo totalmente diferente y un libro que finalmente no me enamoró tanto en su interior, pero es que por fuera me gustó muchísimo el estilo, me dio esas vibes así como acogedoras, ¿no? Y es Aventuras de un médico rural en Irlanda. Este está publicado, bueno, los anteriores no sé si lo he dicho, pero están publicados por Blackie Book y son de Michael McDowell, creo, ¿no? Y luego está, por otro lado, como digo, Aventuras de un médico rural en Irlanda. El autor es Patrick Taylor y está publicado por Ediciones del Viento. Ya digo, nada que ver con el estilo de Blackwater tan recargado, tan lleno de detalle, pero tiene una ilustración que me evoca mucho pues eso, a naturaleza, a algo acogedor, a una lectura que va a ser agradable, que bueno, pues va a estar ambientada en un entorno rodeado de naturaleza. Bueno, Irlanda, ya sabéis, ¿no? Lo dice el título, pero no sé, me gustó mucho y me dio esa sensación a libro de confort, ¿sabéis? Libro hogar, ¿no? La cubierta ya solo, es que a mí me enamoró. Ese estilo de dibujo y tan sencillo, tan simple, pero no sé, me resultó muy bonito, ¿no? Así es que solo tengo el primer libro. Creo que han sacado 2 continuaciones y una especie de spin-off que tiene que ver con uno de los personajes de esta serie de libros, ¿no? Y todos tienen ese mismo estilo y es que todos me parecen muy bonitos. Así que bueno, pues son estilos de cubierta que me llaman bastante la atención. La premisa número 2 es Poción de invisibilidad, libro que crees que conoce poca gente. Y hay muchos libros que creo que no tienen tanta visibilidad o no resuenan tanto, pero bueno, básicamente podría decir aquí todo el catálogo, por ejemplo, de Duerme Vela y de Crononauta, que a pesar de que sí que, pues eso, tienen muchísimos fieles seguidores, pues creo que no tanto como merecen, ¿no? Y pues para mí son obras maravillosas, pero aquí voy a destacar, por ejemplo, La ciudad justa de Jo Walton dentro del catálogo de Duerme Vela, porque creo que se quedó como muy, a pesar de que es una trilogía y que luego este año, de hecho, dentro de poco vamos a tener ya el último libro de la trilogía y que eso, que no ha sido algo que hayan dejado, o sea, no han dejado de publicar el segundo y el tercero y eso indica pues que al menos han tenido que tener unas ventas decentes en los anteriores, ¿no? Pero creo que el primero no tiene todo el bombo que merece porque es un librazo realmente y creo que puede que a la gente le dé un poco de miedo por lo loca que suena su sinopsis. Y es que, claro, aquí tenemos un contenido que parece ser muy filosófico porque hablamos de Platón y la República de Platón, ¿no? Y cómo se llevaría a la práctica esta república, pero de la mano de personajes de la mitología griega. Entonces es como muy loco, ¿no? Y aparte mezclamos aquí pues un componente de ciencia ficción con robots y claro, en principio pues es todo tan loco que choca muchísimo, que te tira para atrás este contraste de elementos y todavía te lo tumba más el hecho de ese componente filosófico. Pero de verdad, dadle una oportunidad porque es un librazo que te expone muchos temas de una manera súper sencilla, que además tenemos personajes que se quedan contigo, tenemos crítica social de muchos tipos, tenemos ahí a Sócrates siendo la voz del debate, ¿no? Y del poner en tela de juicio ideas preconcebidas, ¿no? O precisamente esta República de Platón. No sé, es muy interesante, tiene muchísimas cuestiones interesantes, pero tratadas de una forma, ya digo, muy asequible, muy accesible a cualquier lector. Así es que ese miedo inicial que puede tener, perdédselo porque es un librazo y creo que no tiene todo el reconocimiento que merece. Otro libro, por ejemplo, es Dorayaki, porque sí que lo he visto moverse un poco, pero no tanto como yo me imaginaba, porque es un libro muy sencillo, muy cotidiano, de una literatura japonesa muy tradicional en el sentido de que al final no pasa nada, pasa solo la vida y es que eso es muy, muy cotidiano y muy de nada de grandes gestas, nada de hitos súper épicos, ¿no? Sin nada de eso, pero es que hay al final, como siempre digo, que hay más grandioso que la propia vida, ¿no? Y que tu propio despertar y cómo te relacionas con los demás y todo lo que realmente puedes llegar a vivir, ¿no? Así es que es un libro que es pausadito, pero que es de personajes 100%, que te va a hacer conectar, que es muy bucólico también por
cómo te describe el entorno, por lo que están haciendo. Y es que al final aquí tenemos a un hombre que trabaja en un kiosco de venta, de elaboración y venta de dorayakis, este dulce japonés, y llega una vez una mujer mayor que le pide pues trabajar con él para hacer la pasta de anko, el relleno de los dorayakis, ¿no? Y vamos viendo un poco pues eso, cómo pasa la vida, la relación entre ellos, a quién más pueden conocer, cómo viven esos momentos y cómo aprenden a perdonarse, cómo se cuentan para tener un poco de apoyo, cómo cuentan un poco cuál es la mochila que llevan y qué ha pasado en sus vidas. Y bueno, conectas mucho con ellos, es un libro muy bonito y creo que no tiene toda la repercusión tampoco que debería. Y otro más que quiero comentar es Las vías de Austin Roca. Este está publicado, autopublicado, y claro, si ya lo he comentado en algunas ocasiones, si ya de por sí un autopublicado tiene más difícil el acceso a un público mayoritario, más aún en este caso porque el autor escribe bajo seudónimo, entonces claro, no hace presentaciones, no da la cara así, ¿no? Entonces pues es muy complicado que tenga esa visibilidad y ese altavoz, ¿no? La persona que ha estado más digamos, funcionando como altavoz, digamos, la representante, la abanderada de este libro ha sido Laia, de Quién te lo ha dicho, que cuando fue publicado pues ha sido la encargada de hacer las presentaciones de todo esto, porque ya sabéis que además ella tiene la iniciativa de leer autores autopublicados en abril, y claro, pues con esto es como voz de todos estos autores. Pero claro, estos autores ya de por sí podían presentarse a sí mismos. Pero claro, este autor, Austin Roca, no. Así es que ella cogió el testigo y ha sido la que ha dado altavoz. Es una historia de acoso, es una historia de acoso escolar, de problemas que ya también vienen desde casa, de mirar hacia otro lado, de silencios que colaboran y contribuyen a que las situaciones se vean agravadas y a que no se ponga solución. Y bueno, pues eso, ese silencio cómplice y cómodo, ¿sabéis? Entonces es una historia que es muy necesaria y que no tiene tampoco la repercusión que debería, como he dicho con los otros, no tiene ese altavoz y no la conoce tanta gente como debería conocerla, porque estas historias de denuncia, que además están basadas en, bueno, tienen un componente autobiográfico en este caso, pues es que deberían ser muchísimo más conocidas. Así es que estas son ya veis, mis muchas respuestas a esta segunda premisa. La tercera premisa es 2 velas negras. Y aquí hay que decir la decepción del año. Y tengo que decir varias, porque he tenido varias decepciones. Una de ellas no es que no me haya gustado nada, es que era un autor que para mí fue 5 estrellas con su libro anterior, y en este caso, como no ha cumplido expectativas, pues la decepción ha sido dolorosa. Y es Bajo la puerta de los susurros, de TJ Klune, que sabéis que para mí resultó una lectura no del todo, no sé, de mi gusto, ¿no? Me costó un poco, quizás por los personajes, quizás por el ritmo de la trama, porque una vez que empiezas a conocer la dinámica de lo que ocurre, es todo el tiempo lo mismo, y sin embargo, pues ves a ese personaje estancado y de repente cuando avanza, va de 0 a 100, ¿sabéis? Es como, no me gustó el ritmo que lleva, no me parece equilibrado y no me parece demasiado, no sé, sin haberme, o sea, siendo un 3 estrellas, o sea, no me disgustó, pero no conecté tanto con la historia como yo esperaba y como sí me pasó con La casa en el mar más azul, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso fue una decepción, básicamente. Y bueno, aquí ya sabéis, es una persona que comienza el libro, perdiendo la vida, y va a un lugar que es como un cruce de caminos entre este mundo y el siguiente, ¿no? Y hay una persona encargada de hacerle transitar y hacerle ese viaje más sencillo, ¿no? Y cosas que van pasando en medio. Esa fue una decepción. Y otro que fue una decepción para mí fue La delicadeza de David Fuenquinos, y este sí fue porque es que no me gustó, no aguanté. Además es que me pareció que si esta es la perspectiva y la visión que tiene el autor sobre el amor y las relaciones amorosas, yo no quiero volver a leerlo, porque no me gustó en absoluto. Me dio una sensación de toxicidad por todos lados, unos protagonistas que no comprendí, unos impulsos tan grandes y
es que no lo comprendí. Esas relaciones, esa manera de entender el amor tan stalker, tan posesiva, no me gustó en absoluto. Así es que este me decepcionó mucho porque tenía entendido que el autor era maravilloso y fue muy conocido cuando el libro el número 2, el de la historia de la supuesta historia de la persona que quedó segunda en el casting de Harry Potter, ¿no? Y qué pasa después. Entonces, claro, fue como que fue un boom y yo tenía muchas ganas de leer al autor. De hecho, ahora acaba de publicar nuevo libro y es que yo tenía altas expectativas y sí, me parecía al principio lo medio salvaba diciendo, bueno, está bien escrito, pero es que conforme avanzaba la historia yo decía, no escribes, no hay manera de que escribas tan bien como para que yo perdone lo que estoy leyendo. Así que una decepción tremenda porque esperaba grandes cosas del autor y es que el libro no me gustó nada. La premisa número 4 es Hechizo Valeroso. Un libro que sepas que te va a dar miedo. Y lo tengo muy difícil porque, de hecho, en uno de mis últimos vídeos pedí que me dejarais recomendaciones pues para decirme libros que os hayan aterrorizado realmente, porque con los libros de terror puramente dichos no paso miedo, sí que de vez en cuando algo de sugestión y de un poquito del pellizquito de ansiedad, pero no paso miedo de decir necesito cerrar las páginas o de que me provoquen pesadillas, ¿no? Con libros del género de terror. A mí lo que me provoca pesadillas y lo que siempre ha sido me ha dado mucho miedo han sido las distopías, pues con catástrofes, por ejemplo, climatológicas o con guerras, ¿no? Y esa sociedad distópica, lo que quedaría después de una hipotética guerra nuclear, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Eso sí me da miedo. Por ejemplo, las parábolas de Octavia me daban pavor, ¿no? En ese sentido, pues eso, yo creo que quizás alguna distopía de este corte me dará miedo. No sé si, por ejemplo, Oryx y Crake, que es una trilogía de Margaret Atwood que se centra mucho en el tema de catástrofe climatológica, en ecología y todo esto, pues me dará ese miedo y será tan intensa en ese sentido para mí o no. La pongo aquí, por ejemplo, pues eso, como ejemplo de una distopía que podría llegar a darme miedo por lo real, ¿no? El tema también escasez de agua, catástrofes y tal, ¿no? No sé. Pero en cuanto a terror, tengo que acordarme siempre de Yaiza de Iteros Wars, que siempre me recomienda Inanición. Así que lo voy a poner aquí porque realmente confío en que sea un libro que me dé miedo, porque creo que nuestros gustos y nuestras sensaciones con este tipo de literatura son muy afines, ¿no? Y creo que confío totalmente en el criterio de Yaiza en su recomendación, ¿no? Así es que yo creo que Inanición será un libro que me dé miedo, lo espero, y es más, espero gozarme ese miedo. Ahí lo dejo. Y la última premisa, la número 5, es Mal de Ojo. Un libro que te dio miedo y que lo recomiendas para que pasen miedo contigo. Y aquí, pues como digo, yo no he pasado miedo como tal con libros de terror, pero dentro del terror, a mí 2 autoras que me fascinan y que siempre recomiendo son Marina Tena y Catriona Ward. Maravillosas. Una capacidad de sugestionarte, que es lo que decía antes, de sentir esa ansiedad, de sentir ese mal rollo, de sentir esa opresión con sus libros. Son libros, por lo general, bastante cortitos, pero no puedes leerlos de un tirón sin tener que, no sé, porque son como complicados, ¿no? Precisamente por eso, por la ambientación, porque es una ambientación que carga, porque son libros duros en muchos casos, porque lo que te están contando no es nada agradable, ¿no? Entonces, la verdad es que son 2 autoras que manejan la ambientación de una manera brutal. Entonces, esa sensación de angustia, esa sensación de faltarte el aliento en algunos momentos, esa sensación de oscuridad es brutal y las recomiendo muchísimo, porque no es un terror durísimo como digo, de sobresaltos y de tal, pero es que creo que para quien no esté habituado a leer terror, este tipo de libros que son un poco ambiguos, que no sabes muy bien cómo de real es lo que está pasando y si hay algún componente que vaya más allá de eso, o sea, es que no lo sé, yo creo que son libros que funcionan muy bien para lectores de terror, o sea, que estén acostumbrados al terror, y para lectores que no lo estén.
Así que, bueno, pues para mí mi recomendación sería estas dos autoras. Marina ha escrito en más géneros, en fantasía, que siempre también ha solido tener un punto oscuro. Recientemente se ha estrenado en el thriller y yo creo que también si tira de esa ambientación, pues también va a tener ese puntito guay, pero quizás pues aquí ya no tenga ese factor sobrenatural, ¿no? Pero también eso, ha escrito terror y es que la recomiendo en cualquiera de sus facetas, pero en el terror es maravillosa. Y Catriona Ward es que todo lo que ha escrito de momento es una especie de terror muy oscuro con un thriller en algunos casos, algo así, ¿no? Pero siempre trata temas muy sensibles, así es que tenéis que echar un vistacillo por ahí a Trigger Warnings porque hay temas delicados en sus libros. Y ya está, hasta aquí las 5 premisas. Espero que os hayan gustado mis respuestas. No sé si habéis leído alguno de los libros que propongo o habéis visto las cubiertas de algunos de ellos, si estáis de acuerdo con ellas, con mis respuestas. Pero bueno, en cualquier caso, me encantará saber las vuestras aquí debajo, como ya he dicho antes. Y ya, como ya he nominado antes y ya tic verde, pues solo me queda recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, el enlace al grupo general del Club de Lectura por si queréis uniros y el enlace al nuevo Patreon por si os apetece pasaros por allí y ver pues el contenido extra que ofrezco y hacer ese aporte si es que os lo podéis permitir. También os dejaré las redes sociales de las chicas del podcast por si os pasáis por allí también a darles mucho amor y nada más. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.